Fijaros que acabamos de ver ahora cómo presentarle nuestros números al banco, cómo funciona un banco y cómo gana dinero y los diferentes tipos de hipotecas que hay. Entonces ahora vamos a ir a echarle leña al fuego a ver realmente cómo podemos negociar y qué cosas podemos negociar. Entonces vamos a empezar por lo básico de todo, por el principio de todo, que sería el tiempo del préstamo. Disculpas por mi letra porque no soy un experto escritor, pero bueno, ya me perdonaréis. Vale, entonces, el tiempo del préstamo. Como ya hemos comentado, tú puedes pedir una hipoteca a 10 años o a 30 años. ¿De qué depende esto? Esto depende de dos cosas. La primera depende de la edad que tú tengas. Si tú eres una persona que tienes 25 años, pues puedes pedir perfectamente una hipoteca a 30 años. Si tienes 40 años, podrás pedir una hipoteca, pues quizás de los 10 a 20 años, no más. ¿Esto por qué? Esto depende por la edad que tengas, porque si a ti te intentan dar una hipoteca a 30 años con 40 años, tú dejarías de pagar la hipoteca a los 70 años. Y ojalá con suerte te jubiles antes de los 70 años. Entonces el banco verá que si tú te vas a jubilar a los 70, pues no le vas a poder pagar la hipoteca. Entonces no le interesa darte una hipoteca a 30 años. Te la dará pues a 10, a 15 o como mucho a 20. Pero si tienes 25 años, sí que te pueden dar una hipoteca a 30 años. Incluso un poco más. A mí, yo ahora tengo 25 años y me estaban dando una hipoteca a 40 años. Porque cuando hayan pasado los 40 años, yo tendré 65 años y en teoría seguiré trabajando y podré pagar la hipoteca. Pero también hay otra cosa más. Pongamos el ejemplo de que tú tienes 1.000.000 de euros en la cuenta del banco y tú vas a pedir una hipoteca de 100.000 euros y tú ahora tienes 40 años. Pues tú sí que puedes pedir una hipoteca a 30 y dirás, ¿por qué, Isma? Si me acabas de explicar que no, porque tengo 40 años y tendré 70 cuando acabe la hipoteca. No, porque tú tendrás 1.000.000 de euros en el banco en liquidez, pero estás pidiendo solo el 10% del dinero que tienes en el banco, que son 100.000 euros. Entonces el banco puede ver que perfectamente puedes pagar la hipoteca y que tú estás pidiendo una hipoteca para no descapitalizarte. Entonces perfectamente te la pueden poner a más tiempo la hipoteca. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo que hemos comentado anteriormente. Vamos a poner unos ejemplos, ¿vale? Vamos a poner el primer ejemplo, que es que tú pides un piso por valor de 100.000 euros, o sea, te dan una hipoteca por valor de 100.000 euros a 10 años a un 5% de interés. Tú vas a pagar una cuota mensual, que lo tengo ahí apuntado a la chuleta, 1.060 euros aproximadamente, y vas a pagar, esto es al mes, y vas a pagar de intereses 27.278 euros. Pero si tú pides la misma hipoteca, ¿no? 100.000 euros a 30 años, a un tipo de interés fijo del 5%, vas a pagar una cuota mensual de 536 euros, pero vas a pagar de intereses 93.255 euros. Fijaros aquí, a más tiempo, lo que hemos comentado anteriormente, más intereses pagas, pero tu cuota mensual es menor. En cambio, a 10 años, tú pagas menos intereses, pero tu cuota mensual sube. Entonces, dependiendo de lo que tú busques, puedes tirar por más años o por menos. Si tú quieres pagar una cuota mensual menor, porque quizás vas a hacer una inversión y te interesa pagar lo menos posible, te interesaría tirar a más años. Ahora bien, si tú te quieres comprar tu primera vivienda y quieres pagar los menos intereses posibles, lo que te va a interesar es tirar a 10 años, porque pagarás a la larga menos dinero, pagarás 60.000 euros menos prácticamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que negociar. Vamos a pasar a lo segundo que podemos negociar. Lo segundo que podemos negociar es la entrada. ¿Cómo funcionan las hipotecas? Tú, pongamos el caso de que tú quieres comprar un piso de 100.000 euros. Pues el banco, si es tu vivienda habitual, te va a dar el 80% del precio de compra. Es decir, en este caso te daría 80.000 euros. Pero si es una segunda residencia o si es un piso para invertir, vamos a poner aquí segunda residencia, el banco te suele financiar el 70%. Es decir, si tú vas a comprar un piso de 100.000, te van a dar 70.000 euros. Entonces, tú tendrás que tener la diferencia de esto, que serían 20.000 euros, o la diferencia de esto, que serían 30.000 euros, para poder entrar a vivir a esa casa. Entonces, esto de aquí es la entrada. Vamos a poner el ejemplo de que nosotros vamos a comprar una vivienda habitual, que es lo que muchos de nosotros estamos haciendo, ahorrar un pastizal para entrar a nuestra vivienda habitual y cómo funciona la negociación con la entrada. Vamos a poner el ejemplo de que tú compras el piso por 100.000 euros, pues el banco, como es tu vivienda habitual, te va a dar el 80%, que serían 80.000 euros. Tú aquí necesitarías, pues, unos 20.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Pongamos el ejemplo que tú no tienes 20.000 euros y tú tienes 15.000 y dices, a mí que me den el 80% no me sirve porque no me da dinero para dar la entrada. Tú puedes negociar
esta entrada con el banco. ¿Cómo lo negociamos? De la siguiente manera. El banco, cuando te da el 80%, te lo da dependiendo de dos cosas. De el precio de compra o del valor de tasación. Te va a dar el 80% del menor valor de estos dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú cuando compras una vivienda y vas a utilizar hipoteca, sí o sí tienes que tasar esa vivienda. Tienes que contratar a un tasador que esté homologado por el Banco de España, ¿vale? Esta es la bandera de España. Muy bonita. Tú tienes que contratar a un tasador homologado por el Banco de España y este tiene que ir a la vivienda y decir, vale, pues esta vivienda que está valorada en 100.000, pues vale 100.000 o vale 90.000 o vale 120. Él te dirá cuánto. Entonces el banco utilizará ese valor de tasación. ¿Por qué es importante esto? Porque el banco, en el caso que tú no puedas pagar, se quedará esa vivienda. Entonces a él le sirve un precio orientativo, lo que le dé el tasador, para saber el valor de la vivienda y saber si te está dando una hipoteca por el valor correspondiente de la vivienda. ¿Cuál es la cuestión? Pongamos el caso de que van a tasar la vivienda y te tasan la vivienda por 90.000 euros, pero tú la compras por 100.000. Pues el banco te va a dar el 80% de esto, no de los 100.000 que es el valor de compra, ¿ok? Porque el banco dice, hostia, la tasación es menor y yo te voy a dar el 80%. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que vayan a tasarte la vivienda y te la tasen por 120.000, pero tú la estás comprando por 100.000. O sea, te la están tasando 20.000 euros más. ¿El banco qué dirá? El banco dirá, no, yo te doy el valor de compra porque es el menor de los dos. Aquí es donde tú puedes negociar. Aquí es donde tú tienes que tirar y decirle, oye, a mí me han tasado la vivienda por 120, yo compro por 100.000 euros, no te pido que me des el 80% de esto, que esto sería unos 96.000 euros aproximadamente, pero sí que te pido, porfa, que me des el 85% de los 100.000. ¿Por qué? Porque te darían ellos 85.000 euros de préstamo hipotecario. Entonces, si ellos te dan 85.000 euros, volviendo al ejemplo de antes, que tú solo tenías 15.000, sí que llegarías a comprarte la vivienda. No sé si habéis visto la jugada. La jugada es intentar sacar un valor de tasación alto. ¿Esto de qué depende? Esto depende, pues, por ejemplo, si tú has comprado la vivienda a través de un API, ¿vale? De un consultor inmobiliario, preguntarle si tiene algún tasador de confianza que te pueda tasar la vivienda por encima de valor, o si no, si tú vas con el tasador que te pone el banco, pues vas con él y le dices, oye, mira, yo he comprado la vivienda por 100.000 euros, pero necesitaría que me la tasaran por este valor, por tal. Serle claro al tasador y decirle que necesitas un nivel de tasación alto, porque si no, no te dan la hipoteca. Entonces, tú una vez tengas la tasación más elevada del valor de compra, tú ahí negocias no el 80% del valor de tasación, sino un valor superior al valor de compra y podrás meter menos entrada inicial de la vivienda, de la hipoteca, y es como yo lo he hecho. Yo ahora mismo he comprado una vivienda donde había un banco que me daba la hipoteca a 40 años y me daba el 90% del valor de compra. ¿Por qué? Porque yo compraba por 96.000 euros y me han tasado la vivienda en 120.000 euros. Entonces, claro, en el caso que yo no pudiera pagar la vivienda, el banco se va a quedar con un activo de 120.000, pero a mí me han dejado quizás una hipoteca, me lo invento, de 80.000 euros. Entonces les sale a cuenta a ellos dejarme a mí una hipoteca superior a 80.000 euros. Me pueden dejar hasta el 100% de la hipoteca, porque ellos, si yo no pago, van a recuperar 20.000 euros. ¿Ok? Bueno, van a recuperar más, pero es así como podemos negociar la entrada de la hipoteca. La siguiente cosa que podemos negociar son los tipos de interés. Como ya hemos dicho, cuando tú coges una hipoteca, pues vas a tener o un tipo fijo o un tipo variable, ¿vale? Esto dependerá de cada persona, dependiendo del tipo de hipoteca que quiera coger, pues cogerá fijo o variable. Aquí vamos a poner el ejemplo de que cogemos una hipoteca a tipo fijo, para que veáis cómo podemos negociar ese tipo de interés y conseguir las mejores condiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando vayamos a pedir una hipoteca es preguntarle a todos los bancos posibles. Nada de preguntárselo ni a uno ni a dos, sino preguntárselo a los máximos posibles. Entonces vamos a ir a uno diciéndole, oye, dime qué hipoteca me puedes dar a este tipo fijo. Entonces vamos a poner el banco A, que nos da, me lo invento, a un tipo fijo del 4%. El banco B nos da a un 3,9%. El banco C nos da a un 4,5% tipo fijo. Y vamos a ir preguntándoselo a todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a coger los 2-3 mejores y vamos a empezar a negociar con ellos. En este caso, ¿vale? El que mejor nos está dando las condiciones son el A y el B. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que el tipo B nos da mejores condiciones, está dando un 3,9. Pues vamos a llamar al tipo banco
A y le vamos a decir, oye, banco A mí el banco B me está dando un 3,9% a un tipo fijo. Si tú me mejoras las condiciones, me voy contigo. Ojo, me las mejoras, no me las igualas, porque para igualármelas me voy con el otro. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dice el A. El A, en el mejor de los casos, pues nos puede decir, oye, pues te las mejoro para que te vengas conmigo. Pues un 3,8%. Te doy a tipo fijo. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando nosotros tengamos que el A nos da al 3,8, nosotros vamos a ir al banco B y vamos a decirle, oye, banco B, a mí el A me está dando un 3,8. Si tú me mejoras las condiciones, me voy contigo, si no me voy con el banco A. Aquí ¿qué puede pasar? Porque el banco nos diga, oye, me mantengo mi 3,9 o te la mejoro y te doy un 3,7. Esto es la jugada que tenemos que hacer, porque fijaros, de un 3,9 hemos conseguido bajar a un 3,7, hemos conseguido un 0,2% de ahorro de intereses. Y tú dirás, ostras, Isma, pero esto es muy complicado de hacer. Chicos, no es complicado. Yo, la hipoteca que he firmado ahora, me estaban dando un 3,9% fijo sin bonificar. Y haciendo esto que os he dicho, ¿vale? He conseguido sacar un 3,5% a un tipo fijo sin bonificar. Gracias a esto me he ahorrado un 0,4% de intereses, que son, que lo calculé que eran prácticamente 40.000 euros. No llegaba, eran 39.000 y algo. Pero solo por ir hablando con bancos y decirle, oye, mira, Pepito me da tanto, si tú me lo mejoras me voy contigo. Cuando me lo mejoraban, me iba al otro y decía, oye, si tú me lo mejoras me voy contigo, no sé qué. He conseguido rebajar un 0,4 el tipo de interés. Y esto ya funciona muy bien si lo haces con tu banco de confianza. Pongamos que tu banco de confianza es el A, con el que has estado toda tu vida, y te da un tipo al 4. Pero el B, que es otro totalmente diferente y te quiere captar como cliente, te da un 3,8. Pues tú tienes que ir a tu banco de confianza y decirle, oye, Pepito, me están dando una hipoteca al 3,8. Y le dices, yo la quiero hacer contigo, pero ahora bien, me la tienes que mejorar. Dice, porque yo llevo mucho tiempo en este banco, estoy súper contento, me abrió la cuenta mi madre cuando era pequeño y desde entonces no me he movido, llevo como esos 30 años, estoy muy contento, pero necesito que me mejoréis las condiciones y te juro que la cierro contigo. Y el banco A lo que hará es bajarse los calzones, se los bajará y te dará una mejor condición de tipo de interés, ¿vale? Y para el variable es lo mismo, el tipo de variable es lo mismo, la única diferencia es que, como ya hemos dicho, el variable es un Euribor más un tipo de interés, que nosotros lo que haremos será preguntárselo a todos los bancos. Pues el banco A nos dará Euribor más, me elemento, un 1%, el banco B nos dará Euribor más el 1,4, el banco C nos dará Euribor más un 1,2%. Pues lo que nosotros haremos será la misma jugada, cogeremos el A y el C, que son los que mejor nos están dando el tipo de interés, iremos al C y le diremos, oye, que el A me está dando un Euribor más un 1, si me lo mejoras me voy contigo. Pues a lo mejor el C te dice, oye, pues yo te doy Euribor más 0,9. Pues ¿qué harás tú? Con esto te irás a la A y le dirás, oye, que el C me da Euribor más 0,9, si me lo mejoran me voy contigo. Y vas haciendo ese salto hasta que consigas el mejor tipo de interés. Por último, vamos a pasar a las últimas negociaciones de hipoteca, que sería lo siguiente. Suscríbete porque me está costando esto hacerlo un montón. Creo que no hay nadie en YouTube que os esté explicando lo que yo os estoy explicando. Os estoy poniendo hasta ejemplos reales como yo lo estoy negociando. Entonces, espero que os pueda servir y, sobre todo, si veis que esto le puede ayudar a más gente, os agradecería que le dierais me gusta a este vídeo. Esto, aunque no lo parezca, es una mano de ok, en plan de me gusta. Y ahora sí vamos a pasar a lo último de negociación, que serían las condiciones de la hipoteca. En las condiciones de la hipoteca lo que vamos a negociar son cosas bastante interesantes que directamente no afectan a nuestro bolsillo en el corto plazo, pero sí a largo plazo. Entonces vamos a empezar por el principio de todo, que son los seguros. Como ya os he dicho, los seguros, tú puedes tener un tipo de interés fijo al 5%, por ejemplo, pero si contratas los seguros con el banco te bonifican hasta un 1% y te puedes quedar en un 4% de tipo fijo interés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí muchas veces los bancos se aprovechan de nosotros. Primero de todo, quiero que quede claro que el seguro de vida no es obligatorio. O sea, repito, no es obligatorio, ¿vale? Porque muchos bancos te dicen que es obligatorio, que te lo intentan colar, y no es legal, o sea, no lo pueden hacer. Lo único que es obligatorio es el seguro de hogar, y no el seguro de hogar, sino el seguro contra incendios de la vivienda. Y tú lo puedes contratar o no con la entidad bancaria. Entonces, cualquier banco que te diga que es obligatorio firmar el seguro de hogar y el seguro de vida con ellos es mentira. Y te voy a poner un
ejemplo que me pasó a mí. Estuve negociando una hipoteca con un banco, que no voy a decir quién es por respeto, pero vamos, es que son unos impresentables, que yo llamé, pedí precio para un tipo de hipoteca fijo y me dijeron, bueno, pues este es el tipo fijo que te dábamos, que no era nada malo, era un 3,7 en ese momento, pero tienes que contratar el seguro de vida y el seguro de hogar obligatoriamente durante 6 años. Y yo me quedé así y dije, perdona, pero no me podéis obligar a coger el seguro de vida, o sea, yo si quiero lo cojo o si no, no. Y me dijeron, no, Isma, es que hemos estado mirando y con tu hipoteca a largo plazo vamos a ganar muy poco dinero, entonces para darte estas condiciones de hipoteca tienes que coger sí o sí el seguro de vida mínimo 6 años y el seguro de hogar. Y yo que le dije, venga, hasta luego, chicos, no os dejéis enredar por estos estafadores, porque de verdad que eso no es legal y yo perfectamente podría haber firmado eso y luego les podía haber denunciado y podría haber ganado los juzgados, pero no vale la pena meterse en estos fregados. Por cierto, si te ha pasado algo parecido, me gustaría que lo escribieras por los comentarios, porque madre mía, es que son una banda de impresentables algunos que tela marinera, tío. ¿Por qué es interesante esto de los seguros? Porque en la hora de la negociación con el tipo de la entrada, con el tipo del tiempo del plazo de la hipoteca o con el tipo de interés, podemos utilizar estas cosas a favor nuestro. Pongamos el ejemplo de antes, ¿no? De que tú llamas a un banco y te da un tipo fijo al 4% y luego llamas al otro y le pides un 3,6. Pues tú le puedes decir, oye Paco, mira, aquí me están dando un 4, pero yo necesito una hipoteca al 3,6 y no te preocupes que yo, si hace falta, te cojo el seguro de vida y el seguro de hogar durante 3 años para que me des ese 3,6. Y a lo mejor el del banco dice, ostras, este tío me está diciendo que si le doy la hipoteca al 3,6 me coge el seguro de vida y el seguro de hogar. Esto es una cosa que incentiva a los bancos, esa manera de plantearle las cosas, ¿no? En plan de, oye, yo necesito esto de aquí, pero yo a cambio te cojo estos seguros. Luego tú puedes decidir si continuar con los seguros o no cuando se te acabe el contrato, ¿vale? Pero puedes conseguir ese descuento de los intereses que a lo mejor a la larga pues te ahorras 40.000 euros y si tú pagas los seguros con ellos durante 3 años a lo mejor estás pagando solamente 1.000 euros, ¿vale? Entonces tenemos que enfocarlo de esta manera. La segunda cosa que nos tenemos que fijar son los gastos de apertura. Si hay algún banco que es tan sinvergüenza de cobrarte los gastos de apertura, le dices que no se lo piensas pagar, que has hablado con todos los bancos y que no hay nadie que te lo esté cobrando. Entonces, o que te quites esos gastos de apertura o que no haces con él la hipoteca. Y te puedo asegurar que finalmente te quitará esos gastos de apertura. Y si no, ya te digo yo que como el director de la sucursal del banco se entere que hay un bancario que no ha cerrado una hipoteca por los gastos de apertura, o sea, se va a la calle, pero literal, porque para que os hagáis una idea, si tú compras una vivienda por 100.000 euros, a lo mejor te cobran unos gastos de apertura de hipoteca del 1% que serían unos 100 euros. Es que ellos a la larga van a ganar a lo mejor 93.000 euros, como hemos visto en el caso anterior. Entonces, ¿de verdad no vas a firmar una hipoteca solo por ganar los primeros 100 euros del principio? No les sale a cuenta. Entonces, que no os cobre nadie los gastos de apertura de una hipoteca. El siguiente punto sería mirar los gastos de amortización y cancelación de hipoteca. Esto es una cosa súper importante que me he dado cuenta que mucha gente no lo mira y si no lo negociamos bien nos pueden cobrar mucho dinero solo por intentar quitarnos la hipoteca antes de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Los gastos de amortización de hipoteca consisten en que, por ejemplo, tú tienes una hipoteca de 100.000 euros y tú cada mes estás pagando 100 euros porque es tu cuota mensual de hipoteca, en plan ahí, cada mes estás pagando los 100 euros. Ponte el caso de que tú estás trabajando y tienes un sueldo fijo más un variable que te llega a final de año y a final de año pues coges esos 5.000 euros que te has ganado de variable y decides amortizar hipoteca, decides que esos 100.000 euros que tienes de hipoteca pues los reduces porque pones 5.000 euros para quitarte esa deuda. Pues te pueden cobrar intereses si esto no lo negocias bien. La parte de la cancelación total de la hipoteca, lo mismo. Imagínate que tú tienes esa deuda de 100.000 euros con el banco y ahora estás jugando al euromillón y te toca pues el euromillón y te tocan 1.000.000 de euros. Si quieres cancelar esa hipoteca de 100.000 euros, pues si adelantas esos 100.000 euros también te pueden cobrar intereses por quitarte la hipoteca. ¿Cómo se negocia esto? Depende un poco el tipo de hipoteca que tengas. Si es una tipo variable, por norma general no te suelen cobrar dinero tanto en la amortización ni por la cancelación total de la hipoteca. Pero si tienes una hipoteca fija sí que te suelen cobrar. Y te comento, actualmente hay una ley que dice que para las hipotecas fijas los 10 primeros años pueden cobrarte hasta un 2% del capital a amortizar y después de esos 10 años te pueden cobrar hasta un 1,5% siempre y cuando haya una pérdida financiera para el banco. Isma, ¿esto qué es? ¿Qué me estás contando? Te explico cómo funciona esto. Pongamos el caso de que tú tienes una hipoteca fija y estás pagando 100.000 euros de deuda y tú quieres amortizar 5.000 euros porque te ha tocado el variable anual y te quieres quitar pues 5.000 euros de tu hipoteca, ¿ok? En el caso de que haya una pérdida financiera para el banco, tú vas a tener que pagar ese dinero que te están cobrando. Si está dentro de los 10 primeros años te cobrarán hasta un 2% máximo y si está después de esos 10 años hasta un 1,5%. ¿Cómo se calcula esto? Imagínate que tú cierras una hipoteca con tipo fijo al 4%, pero a la hora que tú quieres amortizar, las hipotecas que están dando están a un 3%. ¿Qué pasa? Que hay una
una pérdida financiera para el banco. ¿Por qué? Porque con tu hipoteca están ganando más dinero y si ellos tuvieran que hacer una hipoteca actualmente la pondrían a un 3%, pero con la tuya la tienen a un 4% tipo fijo. Entonces tienen una pérdida financiera que se llama, que te hago un spoiler, no es que sea una pérdida financiera, lo que significa es que están dejando de ganar dinero. O sea, eso es lo que significa, ¿vale? Ellos lo maquillan diciendo que es pérdida financiera. ¿Cuál es la cuestión? Si te fijas, tú tienes un tipo fijo al 4%, pero actualmente el mercado, pues el tipo fijo es al 3%. Pues ellos tenían una pérdida financiera del 1%. Entonces, si tú adelantas 5.000 euros, te cobrarían un 1% de esos 5.000 euros, que en este caso serían 50 euros. Y lo mismo se aplica para si haces una cancelación total de la hipoteca. Te cogen la misma ley, te dicen que si cancelas la hipoteca antes de 10 años y hay una pérdida financiera, te cobran hasta un 2,5, pero si la cancelas después de 10 años, pues te cobran un 1,5 en el caso de que haya una pérdida financiera. Y tú dirás, Isma, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Que sí o sí va a tener que pagar? no, amigo, no tienes que pagar. Esto lo puedes negociar. Y te explico por qué. Esto es una ley que ha salido que ponen un tope máximo de lo que te pueden cobrar los bancos por amortizar o por cancelar la hipoteca. Pero es un tipo máximo que te pueden poner. O sea, si ellos quieren te pueden poner un 0%. ¿Por qué te explico esto? Porque yo estaba negociando con CaixaBank y me decían que eso era una ley que no lo podían tocar y era lo que había, que si yo quería un tipo fijo, pues tenía esas condiciones. Pero yo luego lo he cerrado con otra entidad bancaria y he conseguido negociar esto. Es tan sencillo como hacerles entender que tu intención es estar con ellos, pagar la hipoteca y quitártela lo antes posible. Entonces, no hace falta negociarlo para que te cobren un 0%, pero sí para que te lo bajen. ¿Cómo lo he dejado yo? Fijaros cómo yo lo hice. En vez de pagar un 2,5 los 10 primeros años y luego, después de esos 10 años, un 1,5% máximo, lo que he hecho ha sido negociarlo, que los 10 primeros años pague hasta máximo un 1% de lo que quiera amortizar y después de esos 10 años un 0%. Y es tan fácil, insisto, como hablar con tu banco y decirle, oye, yo sé que está esta ley, pero no estáis obligados a tener que poner esas cosas. Vosotros decidís si me ponéis ese porcentaje o no. Y mi intención es estar con vosotros, pagar a tiempo la hipoteca y sobre todo quitármela lo antes posible. Entonces te agradecería que me podías negociar esto para coger la hipoteca con vosotros. ¿Ok? El siguiente punto sería negociar la novación o subrogación de la hipoteca. ¿Qué significa esto? La novación consiste en que tú tienes una hipoteca con una entidad bancaria y con la misma entidad bancaria renegocias el tipo de hipoteca. Imaginaros que tú tienes un tipo variable, estás 10 años con esa entidad bancaria y a los 10 años decides renegociar para ponerte un tipo fijo. Pues eso es una novación de hipoteca. Y subrogación significa que tú tienes una hipoteca en una entidad bancaria y te llevas esa hipoteca a otra entidad bancaria que te está dando mejores condiciones. En este caso suelen partir con los mismos tipos de interés que hemos comentado antiguamente, ¿vale? O sea, en el tema de la amortización o cancelación total de la hipoteca, los tipos de intereses que te cobran es lo mismo que hacen en la novación y en la subrogación de hipoteca. Entonces, si tú consigues negociar la parte de amortización o cancelación total de la hipoteca, te darán los mismos tipos de comisiones para la novación o la subrogación. Y es muy importante esta parte y sobre todo la subrogación, y te explico por qué. Lo que yo haría sí o sí sería intentar negociar para amortización y para subrogación de hipoteca. Te explico por qué. Cancelación total, a no ser que te toque la lotería, te va a ser muy difícil cancelar toda la hipoteca de golpe, pero sí que, oye, si vas ganando un dinero extra anualmente porque tienes un variable o porque has vendido algo o porque te ha tocado lo que sea, oye, pues puedes adelantar dinero a la hipoteca. Pues qué menos, tío, que cuando tú hagas esa amortización de deuda, que no te cobren nada, ¿no? Entonces, para mí es primordial negociar la amortización. Y luego, también para mí es primordial negociar la subrogación. ¿Por qué? Pongamos el caso que tú tienes la hipoteca cerrada con una entidad bancaria, pero luego el mercado general, pues los tipos de intereses bajan y el mercado te está dando mejores condiciones que la que tú tienes actualmente. Pues siempre te van a dar mejores condiciones si tú tienes una hipoteca y te la llevas a otro banco que si las renegocias con tu propio banco. ¿Por qué? Porque lo que quieren los otros bancos es ganar un nuevo cliente. Su objetivo es atraer nuevos clientes para su entidad bancaria. Te van a dar una oferta más agresiva que si tú le dices a tu banco de toda la vida, oye, renegóciame el tipo de hipoteca. Te bajará un poquito el tipo de interés o te quitará alguna cosa o lo que sea. Pero si te cambias a otra entidad bancaria, tienes más posibilidades de a la larga pagar menos intereses. Entonces, es muy interesante que cuando estemos negociando la hipoteca, la subrogación no nos cobre nada por irnos a otra entidad bancaria. E insisto, esto va cogido con los intereses que nos van a cobrar en el tema de amortización o cancelación total de hipoteca. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que pongas en práctica todo esto que te he contado porque realmente no es tan complicado negociar con un banco. Y si sabes un poco cómo funciona un banco, cómo gana dinero y qué cosas podemos negociar, oye, podemos sacar muy buenas condiciones. Y espero y deseo que este vídeo te haya servido y que te puedas ahorrar un montón de pasta, porque estos cabrones, porque no tienen otra palabra, ganan dinero a mansalva y nos aprietan por todos los lados. Entonces, nada, lo dicho, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, suscríbete, ponme en los comentarios qué te ha parecido y si crees que podemos explicar otra cosa o hay otra cosa que te interese del tema de inversiones o lo que sea, pónmelo en los comentarios que lo leeré, respondo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!